general del Colegio Médico, el doctor Bernucci, también ha sido particularmente crítico con el gobierno en muchas instancias, tuiteó: el plan de vacunación COVID que se inicia hoy es uno de los grandes, y entre paréntesis, y enorme, acierto en el manejo de la pandemia del gobierno. Así también el fortalecimiento de la red crítica. Hay que reconocer y reforzar lo positivo. ¿Lo tenemos? ¿La tenemos? El doctor Bernucci, mire. Escuche. Como colegio planteamos que este es un día feliz, es un día que genera un hito, tal como sucede en otros países. La llegada de la vacuna genera mucha expectativa en medios de comunicación, en las personas, pero también mucha alegría en el personal de salud. Nosotros creemos y tenemos que señalar, sí, que este es un proceso que es muy largo, es un proceso larguísimo y este es recién el inicio de eso. Nuestro llamado a no farandulizar el tema cuenta que nosotros creemos que esto se debe centrar en el personal de salud, en el sistema sanitario, tal como lo ha hecho históricamente nuestro país. Nuestro país cuenta con una gran historia de programas de vacunación. Hemos vencido muchas enfermedades a lo largo de las décadas y nosotros creemos que este tema de la vacunación contra el COVID-19 se tiene que enmarcar en el mismo camino de eso y no hacerlo frente, por ejemplo, a figuras de televisión, frente a temas de farándula que finalmente nos van a desviar del camino de nuestro plan de vacunación. Ahí estaban las palabras del secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, que también, claro, reforzaba este llamado a no farandulizar, pero efectivamente decía que este es un gran paso. Está con nosotros ya en el estudio Carlos Gutiérrez, científico forense. ¿Cómo estás, Carlos, querido? ¿Cómo están? Feliz Navidad. Sí, gracias. Casi, no queda nada. Estamos con la doctora Cordero. Hola, doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarla. Hola, doctora, ahí está. Hola, ahí está, Carlos, yo te quería felicitar por tu hermosa labor en lo de Fernanda Maciel. Y te quería hacer un punto porque yo por ahí te critiqué y yo soy transparente y directa para decir las cosas. ¿No es posible que te cambies el rimbombante título científico forense por cientista forense? Que es mucho más amistoso. Mira, hasta la puerta. ¿Qué le pasó al frigider? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al frigider, doctora? La vacuna. La carne. No. Explotó mi colon. No, miento sobre una puerta. Oye, ya volvamos al tema de Carlos. Espérate, Carlos es científico, es cientista. Sí, es científico. Lo que pasa es que es un título en inglés y hay que traducirlo y hay que hacer la traducción en el español y lo más acotado al título americano en inglés es científico forense. Perfecto. Doctora, a usted le genera pero ruido. me llaman como quieren. Algunos me llaman tal por cual, pero ya a mí me da lo mismo. ¿Sí? Pero yo no, claro, te pueden decir chanta, pero no, es que a mí, ¿sabes lo que porque yo encuentro que tú eres súper clever, súper curioso, eres franco y eres directo. Entonces digo, ¿para qué necesita ponerse científico, así un globo? Cientista, estamos hablando castellano. Y de hecho yo soy doctor en ciencias. Tengo un doctorado en ciencias, entonces también igual es... Tampoco lo... Claro. Oiga, doctora, toda vez que pero yo te felicito porque por tu trabajo que has hecho. Muchísimas gracias. Ya, felicitaciones. Vamos a seguir hablando. Yo quiero hablar de la vacuna. Eso, vamos a la vacuna. Mira, ¿Qué le parece lo que dijo el Colegio Médico? ¿Qué le parece la llegada a la vacuna? Doctora Cordero. Este regalo estamos ahí regulando el audio con la doctora, parece que es un tema técnico, pero ahí la doctora quería profundizar respecto a la llegada de la vacuna. Llegó la vacuna, se mostró, se publicitó, se transmitió, se comunicó. Llegó la vacuna, pero también hubo harto de farandulización para algunos y críticas de parte del Colegio Médico. La doctora, ¿está lista la doctora? La estoy escuchando ahí un poquito de audio. Doctora, ¿usted quiere decir algo? Sí. Ya, adelante. Te hablo. Perfecto, la escucho. Yo no voy a comentar las palabras del doctor Bernucci porque tanto él como la presidenta del Colegio Médico reelegido llevan mucha agua para su ideología política y eso a mí me molesta. Yo fui dirigente del Colegio Médico, secretaria subrogante y tesorera general del Colegio Médico durante la dictadura. Y aún en esas circunstancias nosotros nunca tuvimos el discurso odioso que tienen los actuales dirigentes del Colegio Médico. Porque aunque sea un espantapájaro el que preside Chile, una persona que tiene pensamiento democrático lo respeta. Yo le agradezco al presidente Piñera que haya hecho este esfuerzo de traernos este regalo simbólico y que haya sido una funcionaria antiguamente se llama auxiliar paramédico, pero ahora todo tiene nombre rimbombante. Entonces la TENS que se vacunó. Ahí reparo a la forma de vacunar. A mí me enseñaron a vacunar tomando el músculo deltoides con la piel. Y ahí se aplica la vacuna.
para no hacer doler al paciente, y en ese tiempo no había discurso de derechos humanos, se agarraba ahí y entonces tú inyectabas la inyección o la vacuna para que no le duela al paciente y para que no pases a llevar un nervio braquial o rompas una arteria. Me llamó mucho la atención la manera brusca y violenta con que vacunaron al auxiliar del Hospital Sotero del Río. Eso quería decir del punto de vista formal y como médico, para que parezca que soy médico y no que estoy en un foro de farándula a propósito. Que no lo es, que no es tal. Nosotros habíamos conversado en el programa con el ministro de Salud, con Rosa Oyarce, la ex-Ceremi, con distintas autoridades de todos los colores respecto de este tema que plantea la doctora. Oye, paremos ahí de la señora Rosa Oyarce. A ver, ya, Rosa Oyarce paremos de la Rosa Oyarce. A ver, ¿va a sacar GC? Tanto el ministro Mañalich como la señora Rosa Oyarce son desleales. A ver, ¿por qué? Tú no pelas a tu patrón cuando te has ido de la pega. Tú cuando tienes alguna cosa con tu patrón le pides audiencia y se lo vas a decir en su cara antes que te echen. Pero no después que te echaron, porque eso se llama deslealtad. Eso nomás quería decir. Ahora, lo que yo se levantaba porque ella y tantas otras autoridades de distintos colores han dicho que la politización, la ideologización constante que hay en el colegio médico, de alguna manera han complicado, han perjudicado la lucha contra el COVID. ¿Qué le parece a usted aquello? No, mira, si la lucha del COVID no tiene nada que ver con los discursos y los aleteos de Bernucci y la cara de momia de la doctora Sicher. No. Porque es una cosa que se contagió con el ácido hialurónico, no sé. Así como que habla así. Bueno, yo no estoy para comentar a las personas que me invitaron para saber mi opinión, no para que hable estas personas. No, para su opinión, quiero saber si usted siente que el tema político, la tensión constante política en Chile de comentarista complica. De la Rosa Oyarce. No, pero si le estoy preguntando, doctora, tan mal te caigo. Pero que, a ver, yo le estoy diciendo, si usted cree que esta constante tensión política, que quien maneje la pandemia sea el Ministerio de Salud y no sea, por ejemplo, como en Estados Unidos, una universidad, juega en contra del manejo del COVID-19 en Chile. Mira, tú sabes una cosa, lo primero que me enseñaron a mí en epidemiología y en infectología cuando me formé con el gran profesor don Roque Kralevich y el profesor Urzúa, que era el profesor de epidemiología en la Católica, ¿ya? Que cuando hay una epidemia y una pandemia en el mundo, ¿sabes tú lo que decían los profesores con la transparencia que caracterizaba su discurso? El paso a paso es... cambiaron la palabra ensayo y error. Eso nos decía el profesor Urzúa. Cuando hay una pandemia se avanza y se retrocede. Ensayo y error. Yo creo lo mismo. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es la verdad. ¿Para qué estamos poniéndole eufemismo? Que mientras más política... ¿Qué tiene que ver el COVID con la política? Si el COVID se produce en las micros hacinadas, en los metros hacinados, en los paraderos de las micros, ahora en las filas de los moles, en la gente sucia que no se cambia de ropa y no se cambia de zapato cuando vuelve al trabajo. Porque el COVID se asienta en los espacios donde hay más desaseo y falta de higiene. Y eso no lo dice nadie. Por lo tanto, el regalo de Navidad que le estoy haciendo ahora a Chile es decirla firme. Todos los médicos sabemos dónde se contagia la gente. Sí, yo creo lo mismo que la doctora. Yo creo que es una pandemia que no veíamos desde hace 100 años. Nadie hoy día de la polio, desde la época de la polio. La polio, la gripe española quizás. Pero hoy día nadie de las personas que está enfrentando esta pandemia había vivido una de estas características. Entonces, yo no tengo punto de comparación. Yo no tengo un punto de comparación, no tengo un referente político donde yo pueda decir, mira, este ministro o este gobierno lo hizo igual, mejor o peor en la pandemia anterior, digamos. No tengo ese punto, no tengo esa coordenada analítica. Entonces, me parece que... Bueno, yo te puedo enseñar... ¿Sí? Doctora. Yo te puedo, no enseñar, pero contarte la larga historia de la pediatría chilena, que es un hito prácticamente mundial. Tú sabes que todavía se recuerdan del doctor Meneghello, del doctor Moncler en Argentina, en Estados Unidos, porque los médicos chilenos se fueron a formar al extranjero, pero volvieron a su país y todo lo que aprendieron lo trajeron. Nosotros teníamos los mejores programas de vacunación de niños en Latinoamérica. Ahora, doctora, nosotros erradicamos junto con la streptomicina la tuberculosis. Por cierto que sí, o sea, Chile tiene una historia de vacunación importante en el contexto latinoamericano y el Plan Nacional de Vacunación a mí me parece que es un buen plan y es muy completo.
Ahora, yo quería preguntarle, doctora, no por el tema tanto político, sino que por el tema social. Porque los movimientos antivacunas van a hacer lo suyo y están haciendo lo suyo, y me parece que es una responsabilidad de todos nosotros, como periodistas, como médicos también, lograr poner esto en perspectiva, digamos. ¿Qué le parece a usted esas personas que desconfían de la vacuna, que creen que aquí hay una conspiración comercial, que las vacunas son peligrosas y causan más daño que beneficio, sin, por supuesto, ninguna prueba científica al respecto? A mí me llama mucho la atención, doctora, que las personas no tengan ningún problema para tomar el riesgo de ir a un mall, pero le temen a la vacuna, digamos, por ejemplo. O sea, hay una suerte de atracción hacia el oscurantismo en Chile y hacia las teorías de la conspiración, y una resistencia a creer en la ciencia que a mí me inquieta, de verdad, y como que incluso me molesta, porque no sé por qué. ¿Y por qué te inquieta? Yo creo que te tiene que molestar más que inquietarte. Es directamente proporcional a la falta de densidad intelectual que caracteriza al pueblo de Chile que obtuvo el triunfo en Yungay. El 2% de la población chilena entiende lo que lee. Yo estoy ahí, yo entiendo lo que leo. ¿Qué le parece a usted eso? Y hay unos que dicen que la Tierra es plana, ¿Te vas a poner a alegar con esas personas? Hay un 10% de trastornos paranoides en la población general. Ahí están, los desconfiados de estructura. Santo Tomás que sea ver para creer. Déjeme meterle la mano dentro de la costilla a Jesucristo para ver si usted resucitó. Ahí está, son seguidores de Santo Tomás no de Aquino, sino que el Santo Tomás que andaba con Jesucristo. Yo entiendo lo que usted dice. Lograr discutir con alguien que no tiene base científica o que no tiene suficiente antecedente es complejo. Nadie va a cambiar a nadie de opinión si ese es el nivel de la discusión. El problema es que, y lo hemos visto no en este caso, pero en otros casos, los movimientos antivacuna, por muy torpe que sea el argumento para no vacunarse, tienen efectos sanitarios. O sea, han logrado reactivar en Estados Unidos una serie de enfermedades que estaban erradicadas. Por ejemplo, los brotes de sarampión. Claro, pero permíteme ahí ser respetuosa con las personas, que aquí en Chile hubo un movimiento encabezado por una persona que yo conocí, una señora que era auxiliar de vuelo de una empresa aérea, que tuvo una hijita y un hijo con autismo. Y resulta que en ese tiempo los programas de vacunación infantil y de lactante en Chile, las vacunas tenían mercurio. Y la tesis que ella instaló, incluso para hablar con los diputados, era el problema del mercurio en las vacunas. ¿Te fijas? Porque ¿para qué nos va a mandar sacando la suerte entre gitanos? Resulta que las vacunas con mercurio para los pobres, y los ricos pueden comprar vacunas sin mercurio y te lo cubre la ISAPRE. Exacto. Volvemos a la simetría y al sesgo social y económico que hay en Chile. Eso fue cierto. El mercurio sí producía trastornos orgánicos cerebrales que se podían manifestar en cuadros de autismo o de cuadros esquizomorfos en la infancia. Eso era cierto, no lo podemos negar, porque los médicos sabemos que el mercurio es un metal pesado que produce daño en la corteza cerebral. ¿Te fijas? Y eso era cierto. Ahora, los que están, que hay una confabulación mundial de la farmacéutica, si las farmacéuticas no necesitan confabularse, hacen un remedio que vale $2 y uno lo paga a razón de $50 en la caja. Entonces, ellos no necesitan confabularse, sinvergüenza y estafadores han sido siempre, pero son un mal necesario, porque las empresas farmacéuticas gastan muchos recursos por validar las vacunas, validar los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas enfermedades se han beneficiado con el advenimiento de nuevos fármacos? Muchas, muchas. La misma tuberculosis, ¿cómo se radicó? Con la síntesis y la streptomicina. Pero doctora, ¿es posible convencer a ese 30% de la población que no se vacunaría, cree usted? No, yo creo que sí. Yo pienso ahí, sinceramente, que las personas que tenemos una cierta adhesividad y de confianza, y la gente a mí me tiene mucha confianza. Si quieren, me ponen a mí en una especie de meme. No dejen de vacunarse, se lo dice la querida doctora Cordero. No dejen de vacunarse. No, en serio, te lo juro. Estaría dispuesta a apoyar la campaña. Chiquillos,
En serio, y yo lo estoy diciendo en serio, hay mucha gente que a mí se consigue mi teléfono y me llama y me pregunta cuestiones y yo le contesto, le digo, no tengas ningún miedo. Cuando las personas son alérgicas, chiquillos, ¿sabes lo que hacíamos nosotros cuando vacunábamos? Le hacíamos primero una pápula, que era una pequeña inyección de la vacuna subcutánea. Y entonces uno esperaba como 1 hora y veía el resultado. Si se ponía muy rojo y el diámetro alcanzaba 3 centímetros, no se podía vacunar porque tenía alergia a la vacuna. Así de simple. Mira. Así de simple. Doctora, entonces así de humano. Usted, así de doctora, fácil.